Buenos días, hablaremos sobre la relación de la epistemología con la cultura de San Agustín. Primero comenzaremos hablándoles de lo que significa la epistemología. Definida como una disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico y la forma en que actúa el individuo. Esta disciplina se ocupa del origen, la ascendencia y finalidad del conocimiento. Hablaremos de una relación que existe entre episteme igual a ciencia. De acuerdo a esto, podemos decir que es el estudio crítico de los principios, de las hipótesis y de los resultados de las diversas ciencias destinadas a determinar su origen lógico, su valor y su contenido. Por ende, es la relación que existe entre realidad y verdad del conocimiento, teniendo en cuenta que la relación entre sujeto y objeto para tener un criterio de verdad. Ahora, siguiendo con nuestro hilo conductor, pasaremos a contarles sobre qué es San Agustín. San Agustín se encuentra ubicado al sur del departamento del Huila. Se define como un pueblo de escultores, fruto de la contemplación del universo y su íntima relación con la naturaleza. Residentes guardan muchos misterios y secretos de las entrañas de la tierra y la influencia de los 5 elementos. En el año de 1757, el español Fray Juan de Santa Gertrudis, en su obra Maravillas de la Naturaleza, fue el primero en reportar los vestigios de una raza ya desaparecida. Región habitada por nativos Osohuayco, Uyumbe, Ajíes, Molales y Totalco, entre otros. Hoy San Agustín es considerada Patrimonio Arqueológico de Colombia. En el mundo hay espacios donde la naturaleza, la energía y los monumentos emanan campos vibracionales de salud, paz y armonía. A pesar de los grandes estudios arqueológicos realizados, no se puede establecer exactamente la forma de organización social y su cosmovisión. Se sabe muy poco de la desaparición del pueblo escultural de esta región. No dejaron escritura, pero sí un mensaje simbólico inmerso en la belleza y expresión de su arte. Nadie ha podido saber quiénes son los que dejaron estas esculturas, de dónde vinieron y para dónde se fueron. Pareciera como si solo hubiera estado ahí para preparar su paso a otra realidad, a otra dimensión, al más allá, a estados superiores de conciencia. La pregunta de muchas personas sobre esta cultura es: ¿cómo hicieron para transportar esas grandes piedras? ¿Por qué no construyeron un hábitat para quedarse? Nadie da razón de ello, mas lo que sí se demuestra en la estatuaria es un lenguaje mitopoético, es decir, muestra del pensamiento cosmogólico, y quien realmente posee ello es el chamán, quien es el líder del pueblo, el médico que tiene una cercana relación con la naturaleza, quien escogió ese lugar del macizo colombiano por la estrecha relación magnética que existe entre las corrientes de agua que atraviesan el lugar y los campos de energía. Se cree que las piedras fueron obtenidas de un volcán actualmente inactivo llamado Cerro de la Horqueta, hasta San Agustín, pasando por el estrecho del Magdalena. Parte de esta corriente pasa por el que ellos llamaron templo ceremonial, en donde se escucha caer el agua y en donde eran realizadas prácticas como curaciones, partos en el agua y rituales que con el uso de sus plantas sagradas lograban una conexión universal, el encuentro con el conocimiento. Existe un gran descubrimiento en el Salto de Lavapatas, en un fogón donde se recogen restos orgánicos, los cuales fueron enviados a Alemania para su análisis con el método del carbono 14. Su resultado arrojó un fantástico dato: 33 años antes de Cristo.
La Shakira, otro sitio mágico de la cultura, lugar de alabanza, del saludo al sol, de ofrendas o sacrificio, de alegría, relación con el universo. Hablar de San Agustín siempre nos lleva a hablar de su geometría, del diseño, del arte, la proporción armónica con que se esculpieron las piedras. Para hablar de la relación que existe entre la epistemología y la cultura de San Agustín, es válido volver a mencionar al chamanismo, que caracterizó muchas de las culturas aledañas de esta zona del Huila. Estas prácticas eran realizadas por una persona que gracias a su conocimiento de las plantas podía hacer curaciones a sus habitantes. Con estas plantas, que también eran llamadas sagradas, como el yagé, la coca y el tabaco, podían entrar en un trance e ir a otra dimensión, en donde se cree que obtenían todo el conocimiento, alterando la percepción y tomando como manifestación de las fuerzas de la naturaleza a los animales. Para ellos, el universo estaba dividido en 3 sectores, el de arriba como el cielo, el del medio referido a la tierra y el de abajo como el inframundo o mundo de los muertos. Y cada uno de esos niveles, ellos lo podían asemejar con diferentes tipos de animales. Por ejemplo, al cielo lo relacionaban con las aves, a la tierra con los jaguares, las ranas, los monos y el hombre, y el inframundo con los peces, los caimanes y las serpientes. Aunque dentro de todos ellos había la excepción del murciélago, que aunque volara, solo salía en las noches y era relacionado con la muerte y la oscuridad. Por ello entonces, es preciso hacer la acotación al respecto, y es la forma en cómo esta cultura direcciona su conocimiento, a la relación que existe con las fuerzas de la naturaleza, las plantas, los animales y los campos de energía que ellos habitaban. Otro elemento importante dentro de la dinámica de su conocimiento es en base a los mitos, porque es el método o la forma en cómo las comunidades indígenas antiguamente explicaban los fenómenos. Por ejemplo, ¿por qué llueve? Entonces, porque el dios de la lluvia aparece y derrama agua. Diferente a cómo en la actualidad son explicados estos fenómenos, y es a partir de la ciencia. Entonces nuestra respuesta sería, porque 2 nubes con carga opuesta se chocan y produce una descarga de agua. Los chamanes juegan un papel muy importante en estas culturas, ya que eran los encargados de congregar la tribu, coordinar el tiempo de recolección de frutos y los mitos que se tenían con base en manifestaciones de la naturaleza. Se recalca además la simbología usada en sus esculturas y lo que querían transmitir por medio de ellas. Los colmillos que identificaban a los diferentes animales y la creencia de que al estar los chamanes en trance adquirían la fuerza de algunos animales, y esto eran plasmados en sus esculturas de piedra, que serían enterradas acompañando el cuerpo de los difuntos como guardianes, es decir, que obedecían algún tipo de energía que estaba más allá de la vida. Se cree entonces que la piedra cumple una función netamente mágica. Además, el de aclarar que cada piedra era de distintos tamaños, y dentro de las más altas están de 1.80 centímetros. Para finalizar, queremos contarles que en la actualidad el municipio de San Agustín cuenta con una población de carácter mestizo y otra porción indígena, identificada como el resguardo de Yanacona, que habita esta zona desde el año 2000, gracias a una ley del gobierno que beneficia su estancia en este lugar, desde el Cauca, de donde se habían originado su cultura. La cultura de San Agustín celebra su primer centenario desde el año 1913, en donde un alemán, Conan Proinz, etnólogo y antropólogo, decide estudiar a profundidad esta cultura.
Para finalizar este informe, les invitamos a que se acerquen y visiten este fantástico lugar, patrimonio arqueológico e histórico de Colombia.